Qué bueno estar en este inicio de semana, en este 7 de junio. Estamos en la entrevista de A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Tengo el gusto que nos acompaña alguien de la casa. Anabel Belloso es diputada del FMLN en la Asamblea Legislativa. Es la de la esquina usted. Somos de la esquina. De la esquina de la dignidad, de la resistencia. ¿Creen que con ese calificativo nos van a hacer sentir... mire, uno a veces ni se lo explica ni entiende porque siempre nos dedican tiempo, ¿verdad? Es decir, que generamos incidencia, les incomoda obviamente que haya un rol contralor a pesar y más allá de la correlación numérica porque siempre nos están mencionando. A diferencia de lo que dicen de que somos irrelevantes, que los de la esquina, como nos quieran llamar, pero siempre estamos ahí y nos dedican mucho tiempo, a pesar de que pudieran decir que no importamos o que no podemos hacer incidencia. Yo creo que es todo lo contrario. ¿Y es solo con el grupo parlamentario del FMLN o es con todos los que no sean de Nuevas Ideas? Bueno, en general hay una actitud de descalificación a los partidos que hoy obviamente no somos los partidos oficiales o del gobierno, en general con las voces que estamos justamente y cuestionamos, pero hay un énfasis especial y yo creo que es muy evidente contra el FMLN, ¿verdad? Eso es obvio, se nota fácilmente, no lo esconden, ¿verdad? Creo que siempre es con mayor énfasis sobre nosotros, sobre el grupo parlamentario del Frente. Bueno, bienvenida. Gracias, Francisco, sí, de una sola vez a contestar las preguntas, sabemos que hay que aprovechar el tiempo, pero nuevamente gracias por el espacio, es un placer iniciar la semana compartiendo desde la señal de 106.9 y obviamente sobre estos temas de interés que la población sabemos que le da seguimiento y es bueno conocer también nuestro punto de vista, nuestra valoración. Aunque hay cierto desconocimiento sobre lo que le preguntaré, la entrevista anterior Celia Medrano tenía a Mariana Belloso para que nos diera luces sobre el tema del Bitcoin. Algunos conoceremos algo, otros no conoceremos nada, otros seremos expertos, no sé, pero creo que es un tema bastante de desconocimiento. Se ha hablado ya por parte del presidente que va a ser como una moneda en curso legal en nuestro país. Todos nos preguntamos qué va a pasar mañana, cuándo va a pasar, cuál es el procedimiento, qué debería de venir, porque cuando algo se está anunciando ahora es que eso, de que entra. Bueno, en primer lugar, más allá de los cuestionamientos técnicos que se puedan tener alrededor de este tema, de las criptomonedas y específicamente de la que ha sido anunciada acá en el país, el Bitcoin, creo que es muy irresponsable que al igual que el escenario que se tuvo allá en los inicios del año de la década de los 2000 con la dolarización, hoy la población, yo digo el escenario, que hoy la población se dé cuenta a través de una conferencia internacional de una noticia como esta, que obviamente viene a, a alterar el orden de la política monetaria que será implementado según ha sido conocido, y debo decir que hay muy poca información oficial más allá de lo que se dijo en la conferencia el día sábado, de tener elementos técnicos. No, fue en Miami según se conoció por las redes, ¿verdad? Por los medios de comunicación, y no hay elementos como de detalle para poder hacer una valoración más a profundidad. Sin embargo, sí se sabe pues que es la decisión, y obviamente teniendo en cuenta la correlación numérica que hay en la Asamblea Legislativa y el anuncio de que van a incorporar una petición para legalizar las transacciones y que esta sea una moneda tal cual tenemos vigente el dólar, y debería estar también en circulación el colón, porque hay que acordar que estamos bajo la ley de integración monetaria que dejaba en curso las dos monedas. Sin embargo, desde el inicio acá sucedió que se sacó de circulación el colón y solo quedó el dólar. Y en el tema obviamente pues del Bitcoin específicamente, los temores y los riesgos que existen son muchos, en el sentido de que son especies de monedas virtuales, si se puede denominar de una forma, y el nivel de especulación
o la volatilidad, la variabilidad que tiene de un momento a otro por diferentes factores es muy alta y por lo tanto los niveles de riesgo de utilizar este mecanismo son altos, ¿verdad? A pesar de que no es algo obviamente nuevo, pero ningún país en el mundo, y esto es, pues lo dijeron incluso el mismo día sábado, tiene una criptomoneda como de circulación legal, y eso pues tiene a la base muchos elementos técnicos en el ámbito económico, más allá, y yo creería que siempre en el afán obviamente de establecer ese o de satisfacer ese ego que tiene el presidente, y es una de las características de su forma de gobierno, el decir que es el primero en implementarlo, quizás es también en esa vía que va, más allá de que obviamente no es un tema nuevo, ya existe, hay países que incluso han porque eso es lo que puede salir ya en la discusión y en el argumento de tratar de defender, que tienen también una criptomoneda, pero son condiciones económicas totalmente diferentes. Hay un claro bien claro que es Venezuela con el petro. Exacto, pero tiene un respaldo. Tiene el petróleo de respaldo. Exacto, tiene un respaldo, en este caso la moneda que es el petróleo, y nosotros ¿qué? ¿Verdad? Porque hay que recordar, toda moneda a nivel mundial tiene un respaldo, y pues tradicionalmente ha sido el oro, ¿verdad? Es así, el oro sirve de respaldo de las monedas, es como esa reserva que le da la garantía que ante cualquier incidente en el tema de la circulación del dinero hay un respaldo que puede salir a salvar las circunstancias, las situaciones. Pero acá el riesgo se conoció y sobre todo en estos días que se ha puesto más de moda el tema, que luego de valer alrededor de 53,000, 54,000 dólares un Bitcoin, bajó a 35,000. ¿Por qué? Solo con la simple noticia de que el señor Elon Musk iba a sacar, digamos, o a retirar sus inversiones o lo que tenía en Bitcoin. Obviamente es un alto nivel de especulación que cualquier decisión, cualquier variante hace que eso se desplome o asimismo pueda incrementar. Es como acciones. Exacto, puede ser así, es que a la población le dan una especie de código, ¿vea? Quien hace uso de este tipo de intercambio, le dan un código que es como el que va utilizando, ¿vea? Es todo de manera virtual, nunca vamos a ver que circule nada en físico, como en papel o las monedas que hoy conocemos, y obviamente es una transacción meramente virtual, que es otro tema que hay que analizar. Es cierto, hoy la gente hace uso de su aparato telefónico. ¿Es parte de la globalización? Sí, es que yo lo que digo es que más allá del tema que ya se está utilizando, porque no podemos cerrar los ojos a esto, son los riesgos que están detrás. La falta de regulación también, que aun cuando dicen, y habrá que esperar, por eso uno no puede anticipar mucho cómo llegan a pedir a la Asamblea Legislativa esa incorporación, porque dentro del discurso del sábado escuchábamos a alguien decir, al presidente decir, es que los bancos centrales, pero ¿quién tiene el manejo del Banco Central en los países? Son los gobiernos. Claro. O sea, es un discurso un poco extraño, para ser sincera, de poder, digamos, interpretar cuál es el fondo, cómo va a ser el mecanismo, si esto va a pasar por la supervisión tanto de la superintendencia del sistema financiero del Banco Central, o quieren pasar por alto estos mecanismos de supervisión que obviamente le agregan un riesgo más, en el sentido de que lo vuelven un mecanismo que puede prestarse a otro tipo de situaciones como lavado de dinero, ¿verdad? Aun cuando algunos argumentan que tiene muchos mecanismos de seguridad. Entonces hay que ver cómo lo van a plantear para poder tener también un análisis más a profundidad, más detallado, porque justamente uno de los elementos que se ha cuestionado a nivel mundial y por lo que ningún país lo tiene como una moneda de curso legal es justamente el poco acceso a supervisión que tiene a comparación de las otras monedas que se conocen en el mundo. ¿Mañana podría ser eso? Puede ser mañana, sin duda. ¿Aprobado de una vez? Sí, aprobado, dada la correlación numérica que existe en la Asamblea, la poca vocación que tienen de cumplir el procedimiento, y sobre todo con temas como este, evitan, lo digo porque cuando han sido temas como mucho más complejos, evitan que
el proceso de formación de ley se cumpla a cabalidad, es decir, que ingrese la iniciativa, que vaya a las comisiones, que haya una discusión y que pueda haber debate y sobre todo construcción de una propuesta más allá de lo que el gobierno pueda presentar, porque algo hay que recordar, la asamblea con esta configuración se ha vuelto prácticamente un pasapapeles, o sea, el gobierno, y hablando del gobierno hablo exactamente del órgano ejecutivo de la Presidencia de la República, lleva una iniciativa porque todas son trabajadas desde allá y sin mayor discusión esa bancada que es la oficialista y obviamente responde a esos intereses, no a los de la población, aprueba todo sin discusión. Y es que cuando hacen la pantomima de que debaten o que abren la discusión, obviamente todos tienen ya un guión establecido, les dan lo que van a decir, lo leen, a veces ni leerlo pueden, debo decirlo también con mucha pena porque todos se equivocan, obviamente no hay manejo ni dominio de los temas y únicamente lo que hacen es ahí sí apretar el botón para aprobar. Entonces a mí no me extrañaría que mañana sea el tema de la agenda, aun cuando la iniciativa todavía no había ingresado. No sé si hoy la van a llevar y ya van a hacer que ingrese mañana en agenda o lo llevan con modificación y puede pasar. Ojalá no fuera así, Francisco, porque al final todo debería de tener el tiempo de consultarse también con los sectores, siendo un tema como este, porque si no, como lo dije al inicio, nos estaríamos enfrentando al mismo escenario de lo que fue la aprobación de la dolarización, sin discusión, sin escuchar a sectores, que sería bueno hoy conocer las opiniones, pero obviamente la práctica de hacer una asamblea legislativa y un trabajo legislativo más abierto de cara a la población y a los diferentes sectores, hoy se ha perdido, se ha anulado, porque es imponer a pura fuerza de correlación numérica las decisiones, desconociendo que en el país, a pesar de la correlación y de los votos que puedan tener, hay otras voces que también se expresan y que deben ser respetadas, como se supone que debe funcionar una democracia que hoy obviamente la vemos totalmente atropellada por la instauración de un régimen autoritario que tiene un control prácticamente total de las instituciones y de los mismos órganos de Estado. Bueno, nos acompaña la diputada Anabel Belloso y es parte del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bueno, Anabel, 6 o 7 sesiones llevan. 6, sí, mañana bueno, es la séptima. En 6 sesiones de la Asamblea Legislativa, sesiones plenarias, hemos visto comportamientos muy diferentes a los que estábamos acostumbrados en la Asamblea, desde lo que usted menciona, cómo se discute una iniciativa, cómo modifican la agenda, el momento de dar la palabra, en fin. ¿Cómo es el día a día hoy en la Asamblea Legislativa? Vimos un video de que a la diputada Margarita Escobar, entiendo que no la dejaron entrar porque llegó tarde o algo así. O sea, ¿cómo es ahora el día a día? ¿En qué ha cambiado? Bueno, debo decir y lamentar a la vez que el carácter deliberativo de una asamblea legislativa, tal cual es su concepción en el sentido de que es la máxima expresión de la pluralidad que puede existir de pensamientos en un país, se ha perdido. Sabemos que estamos en un escenario que no se había visto luego de la firma de los acuerdos de paz, donde uno de los partidos políticos tuviera por sí solo la posibilidad de tomar decisiones sin necesitar, digamos, el acuerdo o consenso de otros grupos para poder llegar a estas mayorías que se necesitan en la Asamblea Legislativa, tanto la simple como la calificada. Pero eso no quiere decir que debe dejarse de lado la tarea, digamos, no la tarea, sino que no puede dejarse de lado el mecanismo que ya se establece dentro de los procedimientos de formación de ley, que debe hacerse un debate, una discusión sobre los temas en cuestión o sobre los temas que están siendo estudiados. Y es que hay acá una forma como de satanizar, digamos, a quien cuestiona, a quien pone en duda o pide más información acerca de los temas. Es como que eso fuera pecado, y eso justamente es la base para poder construir de mejor manera
los temas y las aprobaciones que desde la Asamblea se vayan a dar. Y acá, obviamente, haciendo uso prepotente de esa mayoría, digamos que invisibilizan a las otras fuerzas políticas que ahí están representadas, que dentro de un parlamento es lo más natural, ¿verdad? Porque a pesar de que hay una correlación, hay expresiones de distintas voces que detrás de ellos hay una población que votó y confió y les permitió estar en los escaños independientemente del número que estos sean. Y por lo tanto ese carácter deliberativo se ha quedado en el olvido. El tema de atropellar procedimientos, hacer un uso abusivo de las dispensas de trámite, que lo hemos visto, y que ahora tratan de subsanar con convocar las comisiones en el mismo día del pleno. ¿Qué opción de discusión o de consulta, más allá de los diputados y diputadas, puede existir? Ha habido mecanismos de cada vez más hacer abiertas las participaciones. Ustedes saben que hay medios legislativos, que hoy también voy a tocar ese elemento acerca de los medios legislativos, permiten que las discusiones sean públicas, que la población que desea puede ingresar. Así veníamos funcionando, pero hoy con esta forma atropellada, que no se conoce agenda de manera anticipada, que nos vamos a enterar de los temas en discusión el mismo día, ya sea del pleno o en las comisiones, obviamente limita ese derecho de la población de participar y de opinar, que se había venido construyendo. ¿Que era perfecto? No, no era perfecto, pero la gente sabe que cada vez más la Asamblea abría las puertas para que la población fuera una protagonista en la construcción de las leyes, más allá de las organizaciones que también son más activas dependiendo de los temas. Y ahora eso prácticamente se ve en el olvido. El tema de los medios legislativos se supone que deben ser también una expresión de la pluralidad que existe en la Asamblea. Deben tener un mecanismo de garantizar la proporcionalidad en el sentido de mostrarle a la población las diferentes voces que estamos representadas en la Asamblea. Pero hoy están totalmente copadas por las voces del partido oficial, del partido del gobierno y de los ministros, los funcionarios. O sea, hoy es una plataforma más del Ejecutivo, sumándose a todo el control que ya tienen de los medios institucionales de parte del gobierno central y a estas voces que obviamente también están en el Diario El Salvador, en el Canal 10. Prácticamente se anexa a esas voces y se anula totalmente la posibilidad para estas otras expresiones de tener un espacio para llegar a la población. Lo hemos denunciado públicamente, incluso en el Pleno Legislativo, y también que cuando se toma en consideración participaciones que hacemos, se les trata de dar un cambio en el significado, se les pone como una redacción con otro tipo de intenciones para generar una percepción muy desapegada de la realidad ante la población, de lo que las voces de los que hoy estamos desde el lado, digamos, de los partidos que no estamos oficialmente alineados con el gobierno, porque hay que decirlo que más allá de Nuevas Ideas está Gana, PCN y PDC, que están plegados totalmente en esta correlación con ese bloque sin decir nada, más allá de secundar todo, perdiendo el carácter y autonomía que un partido político debe de tener. Eso lo vemos en el día a día también de la Asamblea, y por lo tanto es un escenario que, como lo dije hace un rato, anula ese rol contralor que debe existir entre los órganos, esos pesos y contrapesos entre los poderes de Estado. Ya eso no existe, y lo vemos también como lo anularon con el órgano judicial desde el 1 de mayo al hacer la destitución de los magistrados y magistradas de manera ilegal e inconstitucional, realizando un golpe de la mayoría del órgano legislativo contra el órgano judicial. Y es la forma en que están actuando, ¿verdad? Esa forma prepotente. Y también debo lamentar que se ha perdido mucho el nivel de discusión técnica con conocimiento, porque prácticamente se basa siempre en el discurso
y la narrativa más de odio, de tener siempre un enemigo, como es lo que les ha funcionado, y no se argumenta bajo conocimiento, sino que se apela más al sentimiento, obviamente, ¿verdad? De seguir generando este tipo de inconformidad de la gente contra aquellos que hoy cuestionan acciones del gobierno o tienen en su momento también aportes para que lo que se propone sea mejorado. Se pierde también ese carácter de nivel técnico que podría ir, digamos, o que se vino construyendo en los últimos años, más allá de que uno sabe que no puede convertir las discusiones ahí en algo elitista, ¿ve? O sea, no es que uno quiera decir que todo tiene que ser, que todos tienen que ser graduados en tal cosa, no, pero sí hay cierta expertise que uno debe de tener y conocimiento sobre los temas, o al menos dedicarle tiempo de estudio cuando yo estoy asignada a una comisión o voy a dar el debate en el pleno legislativo, para no hacer esas discusiones que obviamente están alejadas del carácter técnico que puedan tener las discusiones y los temas que ahí se aprueban. En los últimos días, Anabel, conocimos un documento donde se daba la distribución del dinero por diputado o por fracción, y hablaban de que eran 12,000 y ahora son 14,000. Cuéntenos eso, ¿cómo sí. es? Bueno, debo decir que no estamos desde la Junta Directiva nosotros representadas, y estas son discusiones que se dan en la Junta Directiva, y por lo tanto como grupo parlamentario nos enteramos de ello, debo decirlo, de manera oficial, como lo quieren ver y hacer ver ellos, a través de un tuit que hizo el presidente de la Asamblea, muy distante también de lo que se espera sea un funcionario de ese nivel, en el sentido del respeto con el que debe manejar todo el tema administrativo desde la Asamblea Legislativa, más allá de que ese memo que circuló en el caso nuestro fue en un primer momento enviado por vía digital, no fue físicamente notificado el grupo previo a este tema, ¿verdad? Que se hizo público, pero sí nos hemos dado cuenta a través de este mecanismo de comunicación que la asignación presupuestaria se da en un monto global, pero que uno fácilmente hace una operación matemática para determinar cuánto corresponde a cada diputado y sale un promedio de 14,000, porque no se nos ha explicado de otra forma, o sea, no se nos ha dicho un desglose, ¿verdad? Más allá de la cifra total, del monto total, que pueda decir pues esto es para esto es para la otro. Por lo tanto, uno asume que son 14,000. En el pasado siempre se manejó, ¿verdad? También que la cifra asignada por diputado rondaba los $12,000. En el caso nuestro, pues hemos tenido una especie... No es un salario de $12,000 para el diputado. No, es el monto que se da para contrataciones, para el personal de apoyo, tanto a nivel técnico, ¿verdad? Administrativo y operativo. Ese monto es con respecto al personal que puede contratar los grupos parlamentarios, que sí tiene una relación directamente proporcional con el número de diputados que cada grupo pueda tener. Por eso vemos cómo en el caso de Nuevas Ideas el monto anual supera los 9 millones para las contrataciones, y así va en disminución dependiendo del número de diputados que tiene cada partido. Como lo digo, nosotros pues hasta hoy, no sé, hoy tenemos también que hacer esas definiciones, es información que hemos tenido pues recién la semana anterior, y hay que hacer las definiciones de cómo vamos a funcionar, pero el Frente en otros momentos siempre ha manejado el presupuesto de forma colectiva, ¿verdad? Es decir, se han hecho asignaciones colectivas. Hoy habrá que ver cuál es el mecanismo que mejor funciona dadas las necesidades que tenemos en este contexto, que obviamente sabemos que no estamos en todas las comisiones, se nos dejó espacio en 11 de las 20 comisiones. Hay algunas que obviamente, aunque no estemos con derecho a voto, sí podemos asistir con derecho a voz, y les tenemos que dar seguimiento porque obviamente son temas que van a estar ahí en discusión y en aprobación, y sobre esas necesidades uno debe acomodar también su estructura de trabajo, y esto incluye no solo al diputado, a la diputada, sino que también a su personal que puede apoyar. Diputada, el tema de la huelga de hambre, ¿cómo ha sido tratado? ¿Es realmente como mencionan los que están participando de ella, de que es
algo irrelevante prácticamente al interior de la... Mire, yo creo que en el caso de los despidos, y acá voy a hablar no solo de la Asamblea Legislativa, sino que también de otra realidad que vemos en los municipios, es lamentable que no se respete el debido proceso y que se violenten derechos laborales, que es prácticamente la exigencia y por lo que alzan la voz los trabajadores y trabajadoras. En materia laboral, nuestra legislación es clara en establecer los procesos y los derechos, que no son regalos, que no son por la buena voluntad de alguien que deben cumplirse, son conquistas de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia. ¿Verdad? Sabemos cómo las luchas por mejorar las condiciones laborales han sido una de las reivindicaciones permanentes a lo largo de la historia, y en este caso no es la excepción. En la Asamblea Legislativa, más allá también de la expresión de huelga, de hambre que existe y que existió, porque debo decir que esto ya ya se levantó la huelga, ¿verdad? La semana anterior, es una expresión de exigencia de derechos. No es correcto que se trate de desvirtuar o que no se cumpla con lo que la ley manda únicamente porque dicen que han sido personas que han estado asignadas a X o Y grupo parlamentario. La relación contractual, la relación laboral es con la institución, y por lo tanto, si alguien va a ser ya sea separado de sus funciones, debe respetársele su derecho. Hay personas ahí que tienen casi 20 años de haber estado laborando y que lo que piden es o ya sea estabilidad laboral o que se les reconozca su pasivo laboral, es decir, se les indemnice. Son una variedad de circunstancias o de situaciones. Cada caso es una situación particular que debe ser analizado así. No se puede generalizar, decir que a nadie se le va a reconocer sus derechos o que se les eche a todos en el mismo huacal, como decimos, de que son plazas fantasmas, como se intentó hacer al inicio, para desconocer que hay una responsabilidad de la patronal, que en este caso es la Asamblea como institución, y a quien le toca ejercer y asumir esa responsabilidad hoy es a la presidencia de la Asamblea, a la Junta Directiva, que tienen la facultad administrativa dentro de todas estas circunstancias. Debo de decir también y reconocer a los trabajadores y trabajadoras que emprendieron esa lucha, porque obviamente no es posible que a estas alturas de la historia, y sobre todo la Asamblea Legislativa, que es la que emite la legislación, sea la primera en violentar estos derechos. Yo esperaría que más allá, porque no se conoce mucho del tema acá había una realidad al inicio. Solo se había discutido o hablado, mejor dicho, con uno de los sindicatos de la Asamblea, pero allá hay dos expresiones sindicales, y lo que pedía el otro sindicato era también ser escuchado y ser escuchadas, porque así como por un lado pueden tener unas opiniones, el otro sindicato también tenía sus valoraciones, y lo correcto era que la parte administrativa tuviera todas las voces, escuchara todas las voces para tomar las mejores decisiones y las medidas. Y lo que ahora esperamos es que sea lo que sea que se haya acordado para levantar la huelga, porque la levantaron, sea en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, y que la parte institucional, la administración de la Asamblea, cumpla con los compromisos que pueda haber adquirido. ¿Cómo es que se levanta la huelga? Bueno, ¿llegaron a un acuerdo? Se ha conocido que hubo ¿O fue solo por el acto que se desarrollaba el 1 de julio? En el fondo es eso, ¿verdad? Que querían obviamente que ese día no existiera una expresión como la que tuvo la Asamblea. Creo que fueron 13 días que estuvo la huelga de hambre de estas personas que obviamente reclamaban sus derechos, y creo que la presión que tuvo la presidencia de la Asamblea por parte de los organizadores de ese evento, que vimos que fue más un show que una rendición de cuentas o un informe, era levantarla como sea. Entonces, por eso digo yo que ojalá que a lo que hayan llegado de acuerdo, porque sí sé y se conoce pues que hubo un intercambio entre representación de la presidencia de la Asamblea Legislativa y representación de los trabajadores y trabajadoras, concluya en medidas reales y no haya sido un mecanismo de engaño solamente para levantarlos de donde estaban colocados, desarrollando su
su huelga para el evento del día martes pasado, sino que se cumplan los compromisos que ahí puedan haber sido adquiridos y que sean en beneficio de la totalidad de las personas que están siendo violentadas en sus derechos y no solamente de unos cuantos. Anabel, cuéntenos de la última sesión plenaria. Han terminado a las 4:00 de la mañana. Creo que ese tema no es relevante a la hora que han terminado, sí. Pero se ha hablado en otros periodos mucho de los madrugones, de que ahí es donde ingresan las piezas, así es, ¿verdad? Sí. Las piezas más dañinas para el país. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál era en global, qué era lo que se buscaba en esa sesión plenaria? Bueno, antes de entrar al tema y al fondo de lo que se vio en la sesión anterior, el día jueves, debo decir de que aquellas cosas que más señaló el partido que hoy tiene una mayoría de votos en la asamblea, las han llegado a ser quizás hasta multiplicadas, no sé por cuánto, por la enésima potencia, y que obviamente les bota todo aquel discurso que utilizaron en campaña, queriendo ganar la simpatía de la gente, ¿verdad? Y aprovechándose a veces también del desconocimiento de algunas cosas. Hoy los vemos que las hacen de manera descarada. Y uno de esos temas es, como lo dije hace un rato también, las dispensas de trámite. Pero en este caso particular, se conoció en el Pleno Legislativo 23 iniciativas que habían ingresado el día antes a la Asamblea, donde todas tenían como finalidad la reforma de los mecanismos de elección de la representación de la empresa privada en las autónomas. Yo aquí debo aclarar, porque se trató de hacer una relación con toda la mala intención, obviamente, de que el Frente se ponía a defender a una de las gremiales que ahí fue la más señalada, en este caso, de la empresa privada, que es la NEP. Yo debo decir que nosotros fuimos claros también al momento de nuestras intervenciones. Es más, limitamos a 2 participaciones las intervenciones en la discusión y una para razonar el voto, en el sentido de que es un pleito y a todas luces, y es evidente porque así se manejó la discusión en el día de la plenaria, de el poder económico del país, y que por lo tanto nosotros como partido, como grupo parlamentario, nada teníamos que estar haciendo en el medio. Pero sí cuestionamos que se utilice como excusa para seguir concentrando poder, porque esta es una expresión más y un paso más en la concentración de poder y de toma de decisión de parte del gobierno, del ejecutivo y de las personas que le son obviamente fieles a esos intereses, porque nadie puede pasar de lado que el presidente es empresario, que tiene diferentes empresas, que tiene un grupo cercano también de empresarios que han estado ahí, que se han visto beneficiados en las compras públicas en medio de la pandemia, que ya están, y hay investigaciones que ojalá terminaran su curso para deducir responsabilidades. Hoy no sabemos qué va a pasar con el nuevo fiscal y esas investigaciones, pero que es una puja, por eso decía yo, una pelea, un pleito entre el poder económico del país, por sacar a uno para ponerme yo, o poner a los que me son fieles y responden a mis intereses. Eso es lo que vimos ahí, porque ¿qué tipo de decisiones se toman en las juntas directivas de las autónomas? Licitaciones, las compras. No es cierto que estén abriendo la posibilidad para que el microempresario, para que aquel emprendedor vaya a formar parte de estas instancias de decisión. ¿No es entonces, Anabel, que quiten a la empresa privada o a los empresarios y que ya no van a estar? No es de sustitución. Es sustituir un mecanismo que ellos cuestionan, pero que hoy deja alta discrecionalidad al gobierno, porque dice que quien tiene la última palabra para decir quién va a representar a la empresa privada dentro de estas instancias es el gobierno, ya sea a través de sus ministros o ministras o el mismo presidente de la República. Pueden decir a fulano y sutano, sí, empresas. A través de una propuesta que va a surgir, ya sea de las gremiales o a título individual, quien quiera formar parte, es el gobierno el que va a tomar la decisión. Y también es el gobierno el que va a decidir la remoción o destitución de esas representaciones, bajo algunas causales que ahí se enlistan, de las cuales también uno puede decir, ¿y cómo voy a comprobar que realmente esa persona
ya no debe seguir porque está cometiendo este tipo de falta, ¿vea? O porque no cumple con el perfil idóneo. Es totalmente discrecional para el Ejecutivo. Y no es cierto que aparte a lo privado para que sean eminentemente públicas. ¿Vea? O sea, el cuestionamiento no es al fondo, ¿vea? De decir, se trata de la cosa pública y que sea una administración pública. No, siempre se deja la representación privada y lo único que está en el fondo es que, porque lo dijeron algunos en sus participaciones, incluso el mismo presidente en sus publicaciones de tweet dice que es para quitar bloqueos, o sea que le incomoda que existan voces que dentro de estas instancias también cuestionen y no pasen las decisiones rápidamente como ellos esperan. Y preocupa porque obviamente al final se dice y se generaliza el discurso contra una de las gremiales, que yo debo reiterar, no es que nosotros defendamos, no tenemos nada que defender en el sentido que no representamos a ninguna gremial empresarial. Al vertir opinión, parece de que se está defendiendo. No, pero se cuestiona que se trate de argumentar o de argumentar el cambio bajo el esquema de que se va a democratizar, dicen ellos. Y es democratizar que al final la decisión la va a tener el gobierno. Sí va a ser una decisión prácticamente unilateral de una persona, de un ministro, una ministra o del mismo presidente de la República. Y lo otro es que, si es cierto, a lo largo de la historia, y esto lo cuestionamos incluso nosotros desde nuestro gobierno, ha sido como más concentrado desde la representación de esta gremial, que es la NEP, la representación en los diferentes espacios de las autónomas. Hay en algunos espacios, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde la representación no es meramente del sector de la empresa privada, sino que provienen de otros sectores. Y también entonces ahora a ellos se les va a apartar para establecer este otro mecanismo que, como lo reitero, deja discrecionalidad al gobierno. Y aquí hay algo que no perdamos de vista. Esta puja por el control del poder económico es visible. Hay una parte de la oligarquía tradicional en nuestro país. Lo vimos al presidente sentado con representantes de este poder económico de la oligarquía en el país en medio de la pandemia, que están respaldando la consolidación de este nuevo poder económico encabezado por el presidente. Y es que aquí hay que hacer un análisis también más allá de lo que aparentemente nos quieren hacer ver. Y también hay otro tema contradictorio que los deja totalmente incoherentes. La semana, no la pasada, sino que la anterior, aprobaron fideicomisos. 2 fideicomisos, también sin precedentes en el país, que suman más de 1.200 millones los dos. Que se pintan como que es lo mejor, pero tienen que ver con más endeudamiento público. Y en las instancias administradoras de este fideicomiso, adivinen quiénes están. Representantes de la NEP, a las que ellos dicen que están sacando de toda decisión. ¿Y quién presentó esas iniciativas? El gobierno. Entonces no es cierto que la discusión sea porque es esta gremial o no. Porque ahí los están dejando con representantes que forman parte de esta gremial. Y por lo tanto, la discusión de fondo acá es que quieren consolidar con más fuerza su poder para estar en todos los espacios de toma de decisión y principalmente en esos que tienen que ver con fondos públicos, porque ahí se decide sobre licitaciones y sobre compras. Eso es lo que está detrás. Habrá que ver ahora y darle seguimiento si es que es verdad que el emprendedor de allá, de algún departamento, de algún municipio remoto, es el que va a estar representando los intereses del sector privado en estas autónomas. Porque además los requisitos, el reglamento, va a quedar a discreción de elaboración de estos, de los ministerios, es decir, del gobierno. Hay una alta discrecionalidad que es para seguir poniendo en estos espacios a quien me favorece a mí y con el que yo me siento cómodo. Es otro mecanismo también de ir apartando a los que quizás me generan inconformidad, incomodidad, porque cuestionan y no toman decisiones de manera a lo que se les dice, pues, o a ciegas, sino que
tienen planteamientos. Y no me refiero únicamente a la ANEP, hablo de las otras expresiones que están también dentro de estos espacios y que forman parte de otro tipo de gremios, no precisamente de la empresa privada. Anabel, ¿hacia dónde? ¿Qué rumbo llevamos? Es lo que uno se pregunta, porque además del carácter autoritario de este gobierno, hay una debilidad en el sentido de que no se conoce de los planes. Más allá de más allá del tema de, bueno, el plan Cuscatlán, que todos conocemos cómo fue cuestionado en el marco de la campaña, porque se trata en muchas ocasiones de transcripciones literales de internet, de algunos elementos teóricos, nada de aterrizados a la realidad del país, dadas las variables que podemos tener. Hay otros que han sido también altamente comunicados con esta estrategia de marketing que sabemos que se le da muy bien al gobierno, como es el caso del famoso Plan Control Territorial, pero que nadie tiene a detalle conocimiento de sus alcances, de los indicadores, de lo que se espera de este plan y quiénes son los que participan. De igual forma podemos decir que hasta la fecha no hay nada en concreto sobre el rumbo de la economía nacional, siendo una de las principales preocupaciones de la gente. Lo vemos en los sondeos de opinión, que hoy el problema que la gente identifica como número uno es la economía y la crisis económica. Y en segundo lugar va el tema de la seguridad. Y por lo tanto, ¿qué medidas, qué alternativas? Más allá de noticias así que de repente nos aparecen como la del sábado con el famoso Bitcoin, no hay un plan estructurado. Y por lo tanto eso preocupa, porque ¿para dónde vamos? No se sabe. Vamos como sorteando el camino a pura improvisación y profundizando los problemas estructurales. Porque la población no me va a dejar mentir que quienes vamos al mercado, al supermercado, que hacemos las compras de nuestro hogar, hoy todo está más caro. Todo está más caro. El costo de la vida se ha elevado. ¿Qué medidas hay para eso? ¿Qué rol juega la Defensoría del Consumidor? Los vemos totalmente pasivos. ¿Qué pasa también con la elevación de los precios de la energía eléctrica, del agua? O sea, esa es la realidad que la gente vive en el territorio. ¿Será que con esos cambios en las autónomas vamos a resolver esos problemas? ¿Es esa una prioridad? Más allá de lo que ya decimos que está de fondo, que es el interés de consolidar el poder económico representado por el presidente. ¿Qué pasa con ese alto nivel de endeudamiento público? No vemos al gobierno, a sus funcionarios, haciendo un mínimo esfuerzo por ordenar las finanzas públicas, sino que solo están girando la cabeza a más deuda. Y hacen que hoy, apenas con un mes de esta Asamblea Legislativa, ya se hayan aprobado 1.530 millones de endeudamiento. Y hay pendientes ahí ya con dictamen aprobado, si no los pasaron el jueves porque ya era demasiado, ya habíamos llegado a las 4 de la mañana, pero hay 3 créditos más que van, más los 1.200 de los fideicomisos, suman más de 3.000 millones de deuda. Y esto, a nivel de comparación con otros años o con otros gobiernos, ¿cómo podemos comparar? Acá la población debe tener claro que no hay un precedente. Por más que ellos quieran decir, si el FMLN endeudó, miren, las cifras son públicas y quien es curioso y quiere ver, están en el portal de transparencia de Hacienda. El FMLN, dentro de sus 10 años de gestión, subió quizás el porcentaje de deuda alrededor de un 6-7% de como lo encontró en el 2009. Y hoy, solamente en 2 años de este gobierno, ese porcentaje se ha incrementado en un 20%. Y algunos dicen, pero está en medio de la pandemia, pero no es justificante, porque ya no solo se limita a los fondos extraordinarios en el marco de la emergencia de la pandemia, sino que hay otro tipo de deuda que se está incorporando y que uno se pregunta también, más allá de los nombres bonitos que le ponen a los programas, y es que yo creo que nadie en su sano juicio se va a oponer porque se mejoren las escuelas, o porque hayan mejores calles, o porque haya espacios deportivos, que son, digamos, los créditos que han llegado. Pero ¿qué están haciendo con los más de 7.000 millones de presupuesto que se aprobó para este año? No alcanza, y no eran ellos los que decían que el dinero alcanza cuando nadie roba, y hoy a ellos no les está alcanzando el dinero, y solo están viendo para más deuda. Es lo que uno cuestiona. Porque ellos tratan de apelar siempre al sentimiento, de decir de que nosotros nos oponemos a todo.
y es falso. Hemos acompañado aprobaciones en este periodo ya de esta legislatura, por ejemplo, con créditos, 3 específicamente, que ya venían en el marco de los 2,000 millones y están incorporados en el presupuesto. Tienen mecanismos de rendición de cuenta, de transparencia, pero hoy ellos van endeudando sin el mínimo compromiso también de rendir cuentas. Y uno dice, ¿a mí eso en qué me afecta? Y lo que uno debe tener claro es que suban los precios, que cuando yo voy a querer sacar un préstamo a un banco, las tasas de interés se hayan elevado, que los requisitos que me exijan sean cada vez más, es obviamente y tiene a la base el nivel de riesgo del país. Cuando el país se va a querer ir a endeudar con las condiciones que hoy tenemos, obviamente va a ser más caro y quienes terminamos pagando la deuda somos todos y todas. Y cuando tenemos claridad que estamos llegando, o ya estamos, mejor dicho, en el 90% de deuda con respecto a los ingresos o al PIB, aunque el ministro de Hacienda y el gobierno diga que estamos en otro porcentaje, es muy cuestionable ese número que ellos manejan, dadas las cifras que conocemos. Hay que tener en cuenta que por cada dólar que ingresa, el 90 centavos ya están comprometidos. ¿Y qué me queda para invertir en la gente? 10 centavos. Y entonces tengo que volver a ir a endeudarme para pagar deuda y es un tema que nunca vamos a salir. Cuando ya veníamos en nuestros gobiernos haciendo esfuerzos por ir ordenando las finanzas y tuvimos aquella ley, la ley de responsabilidad fiscal, que hoy ha quedado en el olvido y como digo, no vemos ni un mínimo compromiso por ir por esa vía que no es a corto plazo, uno sabe que no es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo, pero que debe irse implementando ya los mecanismos que permitan ir controlando ese nivel de endeudamiento y hoy no hay. Hemos hablado 47 minutos, poco positivo para, digamos, una evaluación o desde la Asamblea Legislativa que usted hace como diputada, poco o nada positivo de parte de la nueva legislatura, del gobierno. Hemos conocido la encuesta de la UCA la semana anterior, pero sí, tanto es positivo, tanto endeudamiento, se está cambiando las cartas, pero al lado del gobierno, pero ¿por qué salen tan bien posicionados siempre? Bueno, es el manejo obviamente comunicacional que hay, uno no pierde de vista eso. Creo que fuimos muy responsables como partido en ser los primeros en reconocer los resultados del 28 de febrero de manera pública y acá lo que uno dice y se los hemos planteado ahí en el mismo pleno legislativo es el nivel de responsabilidad que tienen porque la población los ha colocado ahí. Pero los ha colocado ahí para dar respuesta a las problemáticas, no para seguir agravando los problemas, no para llegar ahí a tomar decisiones en beneficio del presidente y de su grupo de confianza, que es lo que han hecho en estos días. Es lo que hicieron desde el primer momento al dar el golpe al órgano judicial, al cambiar al fiscal de manera ilegal, sin respetar procesos y violentando derechos, porque más allá de los cuestionamientos que uno pueda tener sobre cómo trabaja un funcionario o no, hay procesos que la ley mandata y es lo que debemos respetar. No pueden hacer un uso abusivo de ese respaldo popular que la gente les ha dado, de la que votó el 28 de febrero, pero que hoy también la población está teniendo efectos y consecuencias de esas decisiones y que tal vez ahorita no son como que no las interpretan que son consecuencia de ese tipo de acciones, pero habrá un momento en que sí, y ellos teniendo esa correlación numérica, ¿por qué no aprobar otro tipo de medidas que vayan en beneficio real y directo para la población y no que están constituyendo más concentración de poder en una sola mano, que en este caso es en la del presidente de la República y su gobierno? Por lo tanto, vamos a seguir viendo, porque si uno analiza toda la encuesta, ve que tienen una buena calificación todavía, que gozan de simpatía, pero la gente se expresa con preocupación sobre todos los problemas del país y no reconoce una mejoría. Es como el tema de las percepciones. Acá sabemos que, y siempre ha sido así, que a pesar de que a veces no está siendo afectado o beneficiado, pero sí tenés como la percepción de que las cosas están bien. Entonces,
hay que obviamente seguir trabajando de cerca con la gente. Nosotros no renunciamos a nuestro carácter de propuesta, vamos a seguir proponiendo en la Asamblea Legislativa, más allá de que las iniciativas obviamente puedan no contar con los votos necesarios, a trabajar con un vínculo real y directo con las organizaciones de la sociedad civil a través de las diferentes banderas de lucha. El tema de agua, el tema de pensiones, el tema de la economía familiar son prioridades, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI también. Vemos cómo no son prioridad para este gobierno y mucho menos para la Asamblea Legislativa, y por lo tanto ahí vamos a estar acompañando. Y también no renunciamos a nuestro carácter de eje contralor, ¿verdad? De órgano contralor, aun cuando seamos 4 voces, pero ahí vamos a estar señalando aquellas cosas que no están bien y que van en contra de los intereses de las grandes mayorías, aun cuando eso pueda ser antipopular, porque obviamente hoy el discurso y la narrativa y toda la maquinaria comunicacional puede instaurar una mentira y hacer la verdad, o algo que está y puede tener consecuencias negativas, pintarlo como que es lo más bonito. Aun cuando es así, tenemos que seguir elevando la voz nosotros de denuncia, y lo vamos a hacer. Lo vamos a seguir haciendo porque es el compromiso también que hemos asumido ante la población, y es lo que la gente que nos ha colocado ahí espera que hagamos, ¿verdad? Porque obviamente hoy estamos desde una posición de oposición, ¿verdad? Que a veces este tema de la oposición, como lo dije hace un rato, se sataniza y se ve como que es algo negativo y no se le identifica obviamente como parte de los roles que deben tener y existir en todo proceso democrático. Lo último, Anabel, ¿cómo está el FMLN? No al interior de la Asamblea Legislativa, se habla de que unos votan por un lado, otros por otro, pero el FMLN en sí, como partido político en el país, ¿en qué hay reestructuración, hay cambio? ¿Qué viene para el partido? Bueno, desde el inicio, luego del 28 de febrero, iniciamos en una fase primero de una evaluación meramente del proceso electoral, ¿verdad? De una de nuestras formas de lucha. Sin embargo, hemos iniciado ya a nivel de los territorios un proceso de debate, de intercambio con la militancia a todo nivel, para hacer esa reestructuración, redefinición, reorganización del rol que el FMLN debe cumplir en este momento y en este contexto en la historia. Sabemos que el Frente surgió en un contexto de dictadura militar, cumplió su rol, ¿verdad? También de organización, de lucha, de reivindicación de derechos, se venció a una dictadura militar. Hoy el contexto es diferente, hay una instauración de un régimen autoritario, algunos lo calificamos también de dictadura en otro contexto, pero también con ciertas características que exigen del Frente esa reorganización, y es lo que estamos definiendo, haciéndolo de la mano con la militancia, que obviamente también está desde los territorios de manera permanente, y que se nos puede dar, digamos, como el camino con más claridad que debemos seguir. Dentro de esto, tanto la vida organizativa del Frente, su relación con los sectores, cómo debemos plantearnos también desde los espacios en los que la gente nos ha colocado de toma de decisiones. Esto es el grupo parlamentario, son los consejos municipales que gobernamos, que en este caso son 29, y también donde estamos representados en una fracción dentro de los consejos municipales donde no gobernamos. Todo eso lo estamos definiendo, y yo espero pues que obviamente no nos tome mucho tiempo, y que sobre todo, más allá de las diferencias que puedan existir de visión sobre ciertos aspectos, de caminos que tomar quizás ante ciertas circunstancias, obviamente tener como la madurez política también al interior, poniendo al centro nuestro carácter revolucionario, ¿verdad? Del partido, tener en cuenta que hay más cosas que obviamente nos deben unir y que son las que deben definir este rumbo que debe tener el partido ahora en este nuevo contexto, y administrar de mejor forma las diferencias, que, como lo digo, son naturales, son válidas, siempre han existido, pero ha habido capacidad de administrarlas y nos ha permitido ir avanzando, y creo que hoy es lo que la militancia también espera, y es el reflejo también de lo que sucede en el grupo parlamentario. Es decir, a veces hay diferentes opiniones, diferentes visiones, y que obviamente hoy se traducen en votos diferenciados porque cada quien ha asumido con responsabilidad los votos que hace o no, ¿verdad? Pero debemos ir trabajando por cohesionar la posición, por actuar de manera cohesionada. No quiero decir de que sea malo en este caso
pues sí, pero la militancia creo yo que espera que actuemos en bloque, ¿verdad? Aún cuando somos 4 nos espera ver coordinados, y es lo mismo que pasa a nivel de partido. Los territorios, yo debo reconocer también de que siguen activos a pesar de lo que quisiera el enemigo principal del momento, de vernos inmovilizados, con la moral baja. Yo le reconozco a nuestra militancia ese carácter combativo. Hay actividades permanentes en los territorios y pues obviamente tenemos nosotros la obligación de hacer esa redefinición rápido, porque también hay una realidad en la vida nacional que está en permanente, es una vorágine, ¿verdad? Cada día es un tema y el frente también tiene que jugar un rol en esta realidad y no estar solamente reaccionando, sino que también de manera propositiva participando, ¿verdad? Porque seguimos siendo, digamos, un sujeto político de transformación y esperamos tener la vigencia en el tiempo para seguirlo siendo, y es por eso que estamos dentro de este proceso. Bueno. Anabel, muchas gracias por habernos acompañado. Es diputada del grupo parlamentario del FMLN desde la esquina. Desde la esquina con mucho orgullo, ¿verdad? Representando los intereses de la población, la esquina de la dignidad, la esquina de la resistencia. Yo debo agradecer porque algo que se dijo de manera peyorativa, la población que se siente representada por el frente justamente salió de manera inmediata hoy con lo de las redes, que todo es en tiempo real, a hacer su planteamiento y decir de que se sentía representada por esa esquina. Y creo yo que eso nos llena a nosotros de mucha responsabilidad también, ¿verdad? Nos debe de llevar a este plano de que con mucha responsabilidad asumimos esa representación y esperamos ser coherentes en nuestras acciones, en nuestras decisiones desde la Asamblea Legislativa, que es lo que la población espera también. Bueno, mañana hay sesión plenaria. Sí, mañana a las 9:30 está convocada la sesión plenaria. Sí, mañana. Obviamente ya sabemos que en ese día nos vamos a enterar de los temas siempre de discusión. Les invito a estar informadas, no por los medios de la Asamblea Legislativa, porque como ya dije, están tomados por la voz oficial y que quieren obviamente seguir reproduciendo ese mensaje, anulando las otras voces, así que búsquennos en nuestras redes como grupo parlamentario y también en la de cada uno como nuestros nombres, ¿verdad? De los diputados y diputadas. Anabel Belloso, @AnabelBelloso. Fácil. Sí, fácil. Ahí estamos tratando también de informar a la población de manera permanente sobre nuestro trabajo y también sobre los temas de discusión que se dan en la Asamblea Legislativa. Bueno, esta entrevista a las 9 de la mañana empezará a ser reproducida también en nuestro nuevo canal de YouTube, así que ya se la vamos a compartir para que también la diputada lo comparta y también ahí pueden hacer sus comentarios. Quiero contarles que mañana estará con nosotros la licenciada Loida Robles de FESPAD. Vamos a hablar del informe que ha sido titulado de parte de FESPAD: el talón de Aquiles del gobierno es la mentira, la corrupción, el golpe a la institucionalidad democrática y el autoritarismo. El documento de 20 páginas desglosa en 14 puntos la gestión del presidente Nayib Bukele. Así que mañana estará con nosotros a esta hora, desde las 7:10 estará la licenciada Loida Robles de FESPAD. Estaremos hablando de un documento muy interesante que está desarrollando o ha desarrollado la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Feliz día, diputada. Muchas gracias por haber venido a tomarse un café bien frío, porque no está nada caliente. Gracias, Francisco. Al contrario, gracias por el espacio y estamos siempre en la disposición de poder trasladarle a la población a través de este medio toda la información de nuestro trabajo legislativo y también partidario. Un buen día y una buena semana. Buena pregunta me hacen. ¿Y cómo se llama el canal? 106.9 FM Radio. Bueno, se quedan con Estrella Avendaño y Diana Mejía, que continúan a Primera Vista 106.9. Buen día. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.